Hola a todos mis queridos estudiantes, mi nombre es Valentina Miranda y a continuación les realizaré un resumen de la clase número 1 del módulo de atención de clientes. En esta clase nosotros vimos básicamente cuáles eran los elementos esenciales que están presentes dentro de una organización. Lo primero que debemos comprender es que en este momento estamos estudiando la organización como una empresa. El concepto de organización también es como decir empresa, ¿ya? No estamos hablando de la organización como parte de un proceso, eso es importante diferenciarlo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de una organización, en este caso me estoy refiriendo a una entidad que está conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras. Todo lo cual le permite dedicarse a la producción, transformación de productos, la presentación de servicios para satisfacer las necesidades y deseos que existen en la sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener una utilidad o un beneficio. Los recursos que existen en una empresa son todos aquellos elementos que se requieren para que una empresa pueda lograr sus objetivos, ¿ya? Los recursos los podemos clasificar como recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos técnicos, entre otros. ¿Qué es lo importante comprender aquí? Que todos los recursos de una empresa deben ser gestionados de manera efectiva. Bueno, ¿y qué es ser efectivo? Es la suma de hacer las cosas de manera eficiente y de hacer las cosas de manera eficaz. Cuando yo hablo de ser eficiente, me refiero a utilizar de manera adecuada los recursos. Muchas veces confundimos la eficiencia con hacer las cosas rápido. No significa solamente eso, sino soy eficiente cuando utilizo de manera adecuada los recursos. Y soy ineficiente cuando no utilizo los recursos de manera adecuada. Y la eficacia se relaciona con el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, yo soy eficaz siempre que cumplo los objetivos. Demos un ejemplo más claro. Si yo hago la tarea en el tiempo que me asignaron y además la hice bien, obtuve una buena calificación, en ambos casos estoy siendo eficiente porque utilicé los recursos de manera adecuada y además fue eficaz porque logré cumplir el objetivo. Diferente sería que, por ejemplo, sí cumplí con mi tarea, fue eficaz, pero tal vez me debería haber demorado 2 horas y no fue así, me demoré una semana. Tal vez fue eficaz, pero no fue eficiente. Eso es lo importante, y en una empresa lo que buscamos es gestionar todos nuestros recursos de manera efectiva para lograr ser sumamente proactivos. Las organizaciones, dentro de sus características, existen 3 que son fundamentales, que una organización no puede existir sin ellas. Entre ellas son las personas. Una organización no puede existir si no tiene personas. 2. La estructura organizacional. Una empresa no puede existir si no tiene estructura. Y 3. Un objetivo en común. Una empresa no puede existir si no tiene una razón de ser, un motivo del por qué existe. Por eso es importante, y les vuelvo a repetir, que una organización existe solo cuando hay personas capaces de comunicarse entre sí, que están dispuestas a contribuir en una acción en conjunto y además tienen un fin de alcanzar o un objetivo en común. Y aquí conoceremos 2 conceptos importantes. El objetivo en común de una empresa a corto plazo lo llamaremos misión. Y el objetivo en común de una empresa a largo plazo lo llamaremos visión. Otra cosa importante de comprender es que las organizaciones, al igual que las personas, pasan por un ciclo o por una etapa. En este caso, las empresas pasan por su nacimiento, infancia, juventud y madurez. Cuando hablamos de nacimiento, estamos hablando tal vez de empresas pequeñitas o negocios simples, tal vez un carrito de sopaipilla, en donde su estructura es simple, es básica. Luego tenemos una empresa más pequeña, tal vez un negocio, en donde su formalización es un poquito más incipiente. Luego la juventud, donde empezamos ya a especializar un poco más las áreas, y luego la madurez, cuando ya alcanzamos un alto grado de diferenciación en el mercado.
Lo importante es que todas las empresas, al igual que nosotros, pasan por diferentes etapas, ¿ya? Por ende, cuando hablamos de misión, nos referimos al objetivo actual, a lo que yo quiero hacer ahora, ¿ya? Y la visión es lo que quiero llegar a ser, es mi objetivo futuro. Por ende, es fundamental plantear desde el inicio de una empresa una misión y a la vez una visión. Y esto no puede ser permanente, yo no puedo tener toda la vida el mismo objetivo, al igual que nosotros como personas. Una vez que yo voy cumpliendo mis objetivos, o dependiendo de la etapa que yo me encuentre, debo ir cambiando mis metas. Con las empresas pasa de igual modo. Otro de los elementos esenciales es que las empresas y las personas se necesitan. Las personas aportan trabajo, dedicación, esfuerzo, y las organizaciones también le ofrecen cierto incentivo a las personas. Capacitación, excelencia en el ambiente, salario, participación, etcétera. Es una relación de cierto modo recíproca, ¿ya? Entre ambos hay un vínculo que los une. Nosotros en nuestro día a día nos relacionamos constantemente con organizaciones, desde que prendemos la luz, el agua, comemos una galleta, todo está hecho por organizaciones. Por eso, desde un inicio, decíamos que las empresas existen para satisfacer las necesidades o deseos de una sociedad, ¿ya? Eso es muy importante de comprender. Además, las personas también esperan algo de la organización. Por ejemplo, diversión, alegría, libertad y autonomía, un excelente lugar de trabajo, reconocimiento, etc. Y lo que las organizaciones esperan de las personas también es que tengan tal vez ética, responsabilidad, enfoque en el cliente, que cumplan las metas, que es un sentimiento de pertenencia, un compromiso. Es por esto que ambos deben cumplir con lo que prometen. Cuando una empresa cumple con sus promesas, genera un posicionamiento en el mercado. La gente le cree, por ende, también le compra. ¿Y qué tiene que ver esto con atención de clientes? Primero, mi cliente principal debe ser siempre mi trabajador. Porque si yo tengo satisfecho primero a mi trabajador, lo demás se va a dar por añadido. Si yo trato bien a mis trabajadores, cumplo con las cosas que ellos esperan de mí, ellos van a entregarme lo mejor de ellos y van a aportar con lo mejor de ellos, lo que va a repercutir en una buena producción, en un buen servicio, en calidad de atención, etc. Es por eso que nosotros estudiamos primero las organizaciones de manera interna y luego externa. El consumidor final, el cliente, el que va a comprar al punto de venta, es el último eslabón de una gran cadena, de un gran proceso que debe pasar un producto o servicio para lograr esta frase de satisfacer las necesidades de un cliente. Es por eso que debemos comprender también que las organizaciones están dentro de un entorno. Existen dos tipos de entorno, el macro y el microentorno. Cuando analizamos el macroentorno podemos identificar dos cosas, las amenazas y las oportunidades. Y cuando analizamos el microentorno podemos identificar dos cosas, las fortalezas y las debilidades. Cuando yo me refiero al macroentorno, una de las características principales es que el macroentorno yo no lo puedo controlar. Como empresa yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar los cambios políticos, económicos, sociales de un país, pero sí debo saber identificarlos a tiempo para que no me pille la máquina, como se dice. Las amenazas se pueden dar, pero lo importante es que yo realice un análisis efectivo que me permite identificar las posibles amenazas o los posibles riesgos que pueden llegar a ocurrir para yo anteponerme a esa situación como empresa. Por ejemplo, el mismo caso de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, tal vez nadie se lo esperaba, no estábamos preparados. Por lo mismo, porque dentro de nuestro análisis situacional no consideramos una pandemia. Por eso muchas empresas o en el caso del mismo colegio, jardines infantiles, no estábamos preparados. Por eso las empresas es fundamental que analicen el entorno. Pero si nosotros
vemos en el caso de los delivery. Ellos vieron una oportunidad en el mercado. Tal vez la pandemia para algunos fue perjudicial económicamente y a nivel de empresa tal vez les bajó los niveles de utilidad y de rentabilidad, pero de manera catastrófica prácticamente. Pero tal vez otros sí subieron sus ventas. Los delivery, por ejemplo. Los entrego por encargo, porque ellos vieron en esta pandemia una oportunidad. Ahora, el microentorno es todas las variables que yo sí puedo controlar. Y de aquí yo puedo identificar mis fortalezas y mis debilidades. Por ejemplo, yo puedo controlar una buena atención o una mala atención a un cliente. Claro que puedo. Debo mejorar los protocolos, tal vez atendió mal porque mi trabajador no hizo una selección correcta, por ende escogía al primer pelagato que pillé por allá afuera, ¿cierto? Y lo puse a atender a un cliente. Por ende, es importante diferenciar dos cosas de que el macroentorno no lo puedo controlar, pero sí debo saber aprovechar y saber afrontar las cosas que van ocurriendo. Y del microentorno es que yo puedo identificar mis fortalezas y mis debilidades, las cuales yo puedo o mejorar o mantener. Es por esto que, por ejemplo, si en alguna evaluación yo posteriormente les solicito a ustedes realizar un análisis situacional, ustedes deben analizar ambos entornos, el macroentorno y el microentorno. Y usted se preguntará, bueno, ¿de qué manera lo hago, profe? Existen varias matrices de análisis, pero las que nosotros trabajaremos serán las siguientes. Para el macroentorno utilizaremos una herramienta que se llama análisis PESTA, que lo veremos en clases posteriores. Y para analizar el microentorno utilizaremos el análisis FODA y la cadena de valor. Además, para incluir un buen análisis, también aprenderemos a hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter, que me permite analizar también la industria. Otro de los elementos esenciales dentro de una organización son los grupos de interés, o también conocidos stakeholders. ¿Qué significa stakeholders? La etimología del concepto deriva del inglés, donde stake significa apuesta y holder, poseedor, ¿ya? Por lo que podríamos decir que se refiere a cualquier persona o entidad que es afectada, ya sea para bien o para mal, para las actividades de una organización, ¿ya? Los stakeholders también son conocidos como clientes internos. Entre ellos podemos mencionar a los proveedores, empleados, directivos, etc. ¿De qué me sirve esto? Lo que les mencionaba anteriormente. Primero, debo tener satisfecho a todos estos clientes. Y luego, también debemos empezar a ver lo que es satisfacción de necesidades de mis clientes externos o consumidores finales. Bueno, hasta aquí realizaré una pausa para que el video no se extienda tanto y luego haré un segundo video para terminar con el último bloque de la clase. ¡Chao!